El día de hoy tenemos que hablar de un tema muy interesante que se llama cómo vivir la fe. Han ustedes hablado de muchas cosas y ha estado muy padre su programa. Y hoy van a vivir también un rally por demás interesante, pero para comenzar yo quiero que hagamos una dinámica que dicen los científicos que si hacemos todos los días en la mañana, seremos 70% más inteligentes. O sea que si la hacemos hoy, vamos a ser 70% más inteligentes de lo que hubiéramos sido si no la hiciéramos. La única indicación para esta dinámica es que hagan todo lo que yo les diga. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Todo lo que yo les diga? Nos ponemos todos de pie, por favor. No, si quieres, para cargar mi celular. Te lo cargo aquí. ¿Listos? ¿Todos de pie? Vamos a dejar nuestras cosas ahí. Vamos a recordar que podemos ser hoy el 70% más inteligentes de lo que hubiéramos sido si no hiciéramos esta dinámica. Vamos a levantar lo más alto que podamos nuestra mano derecha, todos muy alto, la otra derecha, esa derecha la ponemos muy alto. No, es que se estaba estirando allá nuestra compañera que no trae blusa rosa, naranja. La levantamos muy alto y vamos a levantar nuestro dedo índice. Nuestro dedo índice, no se vayan a equivocar de dedo, es el dedo índice. El dedo índice lo vamos a juntar con nuestro dedo pulgar haciendo una OK, como si fuera OK, no es la revista de caballeros. Vamos a hacer una OK ahí. Esta O es mágica porque va a hacer que se conecte nuestro hemisferio derecho con nuestro hemisferio izquierdo. Eso hará que pueda haber una mayor relación entre los dos hemisferios y que podamos pensar más rápido, que seamos 70% más inteligentes. La llevamos hacia nuestro hombro izquierdo, la dejamos allí en nuestro hombro izquierdo y pues ahora está conectando nuestro hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. La llevamos hacia nuestra nariz como si estuviéramos recordando algo, la ponemos allí y luego la vamos a llevar y la vamos a poner justo aquí en nuestro mentón. Ahí la dejamos un ratito y volteamos a todos lados a ver que todos la pusieron en la frente, salvo 2 personas. Esto se llama mentón. Usted está bien. Muchas gracias, ¿verdad que? Mire, ¿y a qué la sigue dejando ahí en el mentón? En el mentón. Pueden bajar la mano. ¿Usted por qué la puso en la frente? Pero yo dije mentón. Habemos algunos que sí tenemos un mentón como de 3 metros. Tenía una compañera en la universidad que le llegaba más o menos de aquí para acá, le empezaba el cabello y le decíamos la casita de Infonavit, porque tenía 3 metros de frente. Pero no era peyorativo, es que no tenía pelo. Pero muchachos, ¿cuál fue la única indicación que yo di? Usted que está ahí, usted. La única indicación que yo di. La única que di al principio, quisieran todo lo que yo ¿qué? Dijera. Entonces, ¿usted por qué hizo todo lo que yo hice? Yo no dije que la pusiera en la frente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me vio. ¿Usted? ¿Por qué la puso en la frente? ¿Por qué? Pueden sentarse, ahí voy allá. ¿Verdad que somos 70% más inteligentes? Claro. ¿Usted por qué hizo? ¿Cómo se llama usted? Ale. Tengo una amiga, muy buena amiga, que se llama Ale. Ale, ¿usted por qué la puso en la frente? Porque las demás también lo hicieron. ¿A poco usted volteó atrás? Volteé a los que estaban a los costados. Y usted se fijó que la tenían en la frente. Sí. Y usted dijo, pues este es el mentón. No. Yo creo que aquí está la mente. Y entonces aquí deja pongo la mano. No, es que, o sea, sí noté que dijo mentón y que puso la mano en la frente. Entonces yo lo puse en el mentón, pero vi como todos estaban así y usted también, pues agarré y lo puse en la frente. Usted volteó a Ale y dijo, Chin Marín, no, aquí nadie la está poniendo en el mentón. Mejor la pongo aquí en el mentón porque acá está la mente. Usted la puso en la frente, ¿verdad? Usted la puso en el mentón. ¿Usted por qué sí? ¿Usted cómo se llama? José Miguel. José Miguel Figueroa. Tengo un amigo que se llama José Miguel Mendoza. José Miguel, ¿por qué usted sí la puso en el mentón? Ella, yo creo que no lo vio a usted porque volteó para acá y dijo que la puso en la frente. Que sí la estaba poniendo usted. No, o sea, volteé y vi los de allá. A Mike no lo vi. Ella vio a los de acá. No vio.
Pues primero porque no me fijé en los demás, yo no estaba escuchándolo. Solo estaba escuchando. Usted sí la puso en la frente. Sí. En el mentón. ¿Usted cómo se llama? Angie. Angie. Tengo una muy buena amiga que se llama Angie, del Instituto de la Juventud en Jalisco. Angie, ¿y usted por qué la puso en la frente? Porque la verdad no estaba escuchando, o sea, estaba poniendo atención en lo que estaba haciendo. Que sí creo que mi estilo de aprendizaje es visual, no auditivo. Entonces. ¡Ah, bárbara! Un aplauso para Angie. Pues hoy vamos a aprender. ¡Bárbara! No, sí, desde que hay cómo explicar las cosas. Fíjense bien, cuando nosotros vivimos en la vida real, nos es muy complicado observar, discernir y actuar. Seguramente ustedes han visto durante estos días cómo tener claridad en el tema de la fe, qué tienen que hacer en el tema de la fe, cómo pueden ser líderes en sus universidades. Pero es muy difícil en un ambiente adverso poder discernir y actuar, porque todo el mundo está actuando de cierta manera, y entonces lo que sucede en la realidad es exactamente esto que hemos hecho ahora. Todos, la mayoría de las personas, hacemos lo que vemos que los demás hacen. No actuamos por autenticidad desde mi interior. Cuando hablamos de vivir la fe, tendremos que buscar en el interior de nosotros e ir hacia afuera para poder actuar. No se puede vivir si no hay un pleno reconocimiento de sí mismo, si no se ha llegado al interior, y entonces desde ese interior se va a actuar hacia el exterior. Los jóvenes universitarios hoy tienen un serio problema. En las universidades y mucho en las católicas, Benedicto XVI en el 2009 hizo un gran llamado a las universidades católicas para que verdaderamente fueran católicas. Hoy en las universidades hay un serio problema. En las universidades se está enseñando un modelo de pensamiento crítico, en el que todo es criticable, en el que todo se pone en tela de juicio. Se hacen grandes debates y grandes disertaciones porque todo lo que tiene que ver con el conocimiento es un modelo de pensamiento crítico. Y hay autores en las universidades que nos enseñan cosas en las que todo está en duda. El pensamiento crítico nos lleva al final del día a un pensamiento agnóstico, es decir, el mayor enemigo de la fe es el agnosticismo. El gnosticismo es poner el conocimiento como el máximo valor, es decir, yo pienso y luego existo. Si no hubiera conocimiento no podría existir. El agnosticismo es decir, yo no tengo ni siquiera la certeza de que existo. Todo está en duda. Es decir, el que exista esta banca aquí está en duda. Yo no sé si sea realmente una banca o es solamente un conocimiento abstracto que yo he tenido en mi cabeza, y que a través de lo que dice mi cabeza, lo que está en mis pensamientos, pues quizás esta banca realmente no exista. Quizás lo que sea otra cosa. Lo que existe es un conjunto de materia y energía que puede transformarse, y entonces todo lo que existe en el universo puede ponerse en duda. El mayor enemigo de la fe es el agnosticismo. Y lo ha dicho un cardenal que se llama el cardenal Méndez, que es un cardenal de Chile y que fue quien presentó al Papa Benedicto XVI cuando fue electo sumo pontífice el 19 de abril del 2005. ¿Y cuál sería la respuesta entonces para las universidades católicas? Bueno, pues hay un modelo de pensamiento lógico. ¿Alguien me presta su lapicera? Me presto la lapicera. Cecilia, la presidenta de mi municipio se llamaba Cecilia. Le decían la pollita, y mandó poner en la entrada de Tepatitlán la ciudad de Anacleto González Flores. Era muy curiosa porque ella era avicultora, y entonces sí saben que Tepatitlán produce más o menos algunos millones de huevos todos los días. Entonces los huevos de México se producen la mayoría en Tepatitlán. Bueno, esta señora puso una glorieta y le puso
gastó como unos 16 millones hace 2 años en poner una glorieta, una gran torre, un pilar y luego arriba le puso un huevo de bronce con una ala, como que se le estuviera saliendo un pollo. Entonces todos le decimos el huevo volador. Se gastó el dinero, 16 millones de pesos de los impuestos de los ciudadanos en poner un huevo volador, que no representa nada, ni dice nada, ni absolutamente nada, pero como la señora era avicultora, pues tenía que dejar su marca de que sí tenía muchos huevos. Entonces lo puso allí. Fíjense bien, Cecilia, usted misma me puede decir, si yo tengo esta lapicera aquí y la suelto, ¿qué le pasa? ¿Qué dice? Se cae. Y si usted cierra los ojos y yo la suelto, ciérrelos por favor, Cecilia, ciérrelos. Usted cierre los ojos. Fíjese bien lo que pasa en las universidades, o lo que nos están enseñando en algunas universidades y en el conjunto de la sociedad. Usted cierre los ojos. Yo la voy a soltar, Cecilia, usted no vea. Si la suelto, ¿qué le pasa aunque usted no la vea? Se cayó porque la escuchó. Y si usted no escuchara y yo la soltara y usted no viera y la soltara, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si usted no la escucha y usted no la ve? La atrapó alguien o... Pero si la suelto a esa altura, ¿se sigue cayendo aunque usted no la vea y no la escuche? Sí. Puede abrir los ojos, Cecilia. Cecilia. Y si usted no quiere que se caiga y yo la suelto, aunque usted no quiera, ¿qué le pasa? Pues se sigue cayendo. Cecilia, ¿y si usted, aquí hay 108 jóvenes de todo el país? 108 más o menos. Cecilia, ¿y si usted convence a todos sus compañeros de todo el país de la universidad? ¿Quiénes vienen de la Universidad Marista? Ahí están los de la Universidad Marista. ¿Quiénes vienen de la UNIVA? ¿De Guadalajara? Bueno, yo soy de Guadalajara también. De Tepatitlán, que está muy cerca de Guadalajara. ¿Quién viene de La Salle? La mayoría. ¿Quiénes vienen de la UBAC? Bien. ¿Hay alguien que venga de la UP? Uno. Cecilia, y si usted convence a todos sus compañeros 108 de diferentes universidades, diferentes estados, diferentes regiones, diferentes formas de pensar, diferentes modelos de pensamiento, si usted los convence a todos de que cuando esta lapicera la suelto, cuando la suelte no se cae, sino que sube para abajo, aunque usted los haya convencido a todos, ¿la lapicera se sigue cayendo o no? Sí, claro, por supuesto, tenga. Fíjese bien, eso es lo que sucede en el mundo. Los diputados de nuestro país que ganan 150,000 pesos mensuales, 150,000 pesos cada uno de los 500, más creo que 4 u 8 boletos de avión cada mes, más su dieta que incluye gastos para que puedan comer muy rico en los mejores restaurantes de México, más sus solamente 2 periodos ordinarios de sesiones, no pueden faltar a 3 sesiones seguidas porque entonces ya incurrirían en una falta, pero si ellos faltan a 2 y luego van a 1 y luego otras 2 y luego van a 1, entonces ya no había problema, más sus vacaciones de 50 días pagados cada año, más 50 días de aguinaldo, más 20 días de vacaciones al año, no sé de qué o para qué ocupen vacaciones, porque más algunas prerrogativas y aportaciones que les da el gobierno federal, más su chofer y su vehículo, más su oficina y sus 6 asesores cada uno, más su presupuesto para el grupo parlamentario, más muchas cosas más. Bueno, pues nuestros flamantes diputados un día dijeron, oigan, esta reforma tiene que salir tal día porque en la ley dice eso. Bueno, pues los flamantes diputados dijeron, ¿cómo está regida la Constitución? Es el tiempo del legislativo, ¿verdad? Pues lo que vamos a hacer es ese reloj que está allí, le vamos a quitar la pila para parar el reloj legislativo. Y entonces no importa cuándo acabemos, en el reloj legislativo siempre va a decir que son las 11:59 de un día antes del día que tiene que estar aprobada la ley. Y entonces, pues aprobaron la ley.
Así son nuestros diputados. Así de retorcido a veces es el mundo del conocimiento y en el mundo en el que vivimos. Por eso cuando hablamos con líderes universitarios, tenemos que decir que los líderes universitarios tienen que estar muy atentos a lo que sucede en el mundo. Para poder vivir la fe, yo no puedo ser un católico pusilánime o apocado. Hoy hay muchos católicos jóvenes en las universidades católicas cristianas, o solamente de inspiración cristiana, que son unos mediocres y papanatas que no hacen nada y que no se atreven a levantar la mano y que no se atreven a criticar lo que sucede allá afuera y que no se atreven a proponer y que no se atreven a hacer absolutamente nada. En China hay muchos jóvenes así, que están en la universidad y cuando hacen mucho, hacen lo que el maestro les pide. Cuando hacen mucho, leen lo que el maestro les da para leer. Cuando hacen mucho, sacan buenas calificaciones. Y eso es que hagan mucho. Yo quiero ponerles 2 videos. Vamos a ver, hoy vivimos en el año de la fe. Bueno, vamos a ver estas 2 diapositivas. Lo primero es que en este año estamos viviendo en el año de la fe. El año de la fe ha comenzado el año pasado con un sínodo de los obispos en el Vaticano, y en este sínodo de los obispos que fue del 11 al 17 de octubre, pues se reunieron los representantes de los obispos, 7 obispos mexicanos en el Vaticano, entre ellos el cardenal Robles, presidente del episcopado mexicano, y allí en este sínodo de los obispos pudieron debatir, discutir y hablar sobre la fe. ¿De qué se trata la fe? ¿Qué es la fe? Ya había Benedicto XVI hecho algún documento, Deus Caritas es, Dios es amor o amor en la caridad. Deus Caritas es una encíclica extraordinaria que hablaba sobre la caridad. Luego hizo otra encíclica que se llamaba Spe Salvi, salvados en la esperanza. Habló de la esperanza. Lo único que le faltaba para cumplir con el círculo era hablar sobre la fe, y por eso Benedicto XVI convoca un año de la fe. Bueno, pues allá hicieron ellos un trabajo que le tocó redactar a mi cardenal, y entonces ahora este próximo viernes, después de la extraordinaria noticia de que ya fue aprobado el milagro para que sea santo Juan Pablo II y que será santo en los próximos días, bueno, pues eso sucedió este lunes. El viernes tendremos la publicación de la encíclica Lumen Fidei, la luz de la fe, escrita por Benedicto XVI y que va a dar a conocer el Papa Francisco. Esta encíclica hablará sobre la fe, ojalá que todos ustedes la puedan leer. Bueno, pero en el mundo no todo es así de bonito. En el mundo, mientras estos obispos junto con el Papa, entonces el cardenal Bergoglio, estaban reunidos en el Vaticano, en Brasil, en una ciudad, creo que en Curitiba, se reunían 700 teólogos, entre ellos algunos obispos, que hablaban sobre la teología de la liberación, de cosas importantes, cosas como estas. Hoy, mientras estaba el sínodo de los obispos en el Vaticano, había una cosa paralela en Brasil, en Curitiba, y había personajes teólogos de la más alta alcurnia que están en las universidades católicas de nuestro país y de otros países, que estaban debatiendo el cómo habría que liberarse de la teología, que estaban discutiendo en aquel lugar, por ejemplo, Leonardo Boff y algunos otros, estaban discutiendo cómo esta Pachamama, esta hermosa tierra, tiene algunas células cancerígenas que la están destruyendo y la tienen crucificada. Esta pobre tierra está siendo crucificada y hay que liberarla de estas células cancerígenas que son los seres humanos. Y hay un nuevo ser en el mundo que puede reemplazar a los seres humanos porque tiene 4 núcleos nerviosos, y estos nuevos seres pueden reemplazar a estos que son el cáncer de la tierra. Se llaman calamares. Cuando uno escucha esas cosas y sabe que allí había algunos obispos, se pregunta, pues, ¿qué está pasando?
El gran problema es que la mayoría de los jóvenes universitarios no lo saben. El gran problema es que muchos de los jóvenes universitarios ni siquiera saben si eso es correcto o es incorrecto. El gran problema es que muchos de nuestros jóvenes universitarios ni siquiera saben que esas tres cosas son virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. El gran problema es que muchos de nuestros jóvenes universitarios ni siquiera han leído alguna de las encíclicas o cartas apostólicas de Juan Pablo II, mucho menos las de Benedicto XVI. El gran problema es que muchos de nuestros jóvenes no están dispuestos a prepararse y demostrar que verdaderamente son católicos y darse cuenta de los problemas que están allá afuera. Le damos a la siguiente diapositiva. Cuando me invitaron aquí para hablar sobre cómo vivir la fe, dejen que esperemos a que se despierte. ¿Cómo se llama usted? ¿Diego? ¿Qué estaba soñando? Estaba escuchando, dice Diego. No estaba dormido, estaba descansando la vista. ¿Verdad? Sí. Cuando me invitaron a hablar sobre cómo vivir la fe, bueno, pues me acordé de algunas cosas que he hecho y creo que ustedes pueden hacer muchas cosas como esta. Vamos a poner el primer video. Seguramente ustedes supieron que esto sucedió en el 2010 y hicimos una convocatoria. A lo mejor algunos de ustedes participaron en alguna cosa de esas, el primero de internet. Ojalá que sí hayan participado en esa cosa. En el 2010 la ONU vendría a nuestro país a decir que todos los jóvenes estábamos a favor del aborto, matrimonios homosexuales y que estábamos a favor de la definición de 8 géneros humanos: hombre, mujer, homosexual, bisexual, transexual, transgénero y tras no sé qué. A mí me dijeron que aquí había líderes, los mejores líderes de las universidades católicas de México. ¿Cuántos años tiene usted? 19. Y eso fue hace 2 años y medio, casi 3 años. ¿Usted estuvo allí? No. ¿Usted supo de eso? No. ¿Usted supo que la organización más poderosa del mundo vino a nuestro país a decir que todos los jóvenes del mundo estábamos a favor del aborto, el matrimonio homosexual, la adopción de homosexuales, definición de 8 géneros humanos? No. ¿No? No. No. ¿Y usted está a favor de esas cosas? No. ¿Y por qué no dijo nada? No supe. Fíjense bien. Nunca antes en la historia nadie, ni hasta hoy, ha echado abajo un proyecto político de la organización más poderosa del mundo. De la organización que el año pasado recibió $1,000 millones para promover la cultura gay en los países latinoamericanos. Un grupo de muchachos, 5 jóvenes católicos, decidimos hacer un movimiento para decir que los jóvenes del mundo no estamos a favor de esas cosas, que eso es una mentira y una imposición de la ONU y no vamos a tolerar de ninguna manera que alguien nos quiera imponer sus convicciones, que son retorcidas y que no son verdad. Hicimos una manifestación y fuimos a pelear contra la ONU y la providencia que ayuda, porque no teníamos un solo peso en la bolsa, no teníamos un apellido rimbombante, no teníamos grandes contactos con el gobierno. La providencia que siempre ayuda hizo que mucha gente se pusiera a orar por nosotros, que muchas puertas se nos abrieran, que hiciéramos una gran manifestación y que luego fuéramos a la ONU y desde dentro del foro donde estábamos discutiendo 205 líderes de todo el mundo, pudiéramos evidenciar toda la porquería que se encuentra detrás de la ONU, que es la masonería internacional la que dirige hoy esa institución y la que tiene como principal enemigo a la Iglesia Católica y la que tiene que desprestigiar todo lo que tenga que ver con los jóvenes. Y por lo tanto, después de haberlo echado abajo, pues echó abajo un proyecto político que pretendía hacer que todos los países firmantes de la ONU adoptaran esas políticas y luego le dieran dinero. Por lo tanto, si alguno de ustedes estuvo en Dilo Bien 2010 o estuvo en León en el 2010, allá hay una, allá hay 2, allá hay 3. Bueno, pues estos 3 jóvenes yo creo que vale la pena, después de decir esto, que les den un aplauso, porque han logrado el máximo bien común que nunca más van a poder lograr en toda su vida.
195 países que firman con la ONU hoy no le están dando dinero al aborto desde el gobierno, al aborto, al matrimonio entre homosexuales, a la adopción de homosexuales, porque ellos fueron a denunciarlo y echaron abajo sin ni un quinto en la bolsa, sin ser de ninguna institución política, ni mucho menos, lograron echar abajo estas intenciones perversas de la organización más poderosa del mundo. 195 países que no estén hoy legalizando el aborto gracias a esa política que pretendía cuajarse en nuestro país, es una gran cantidad de bien común, porque si esa política se hubiera instrumentado, hoy la cosa estaría peor. Hoy hay 55 países que tienen legalizado el aborto, pero son más de 200. O sea que hoy la mayoría de los países lo tuviera legalizado en todo el país. Yo creo que esos muchachos, los que hicieron oración, los que no pudieron ir y sí pudieron estar o no pudieron estar, todos ellos son dignos de un aplauso. Hay que darle un aplauso a ellos tres. En el 2011, no contentos con eso, en el 2011 la Conferencia Mundial, como había declarado el Año Internacional de la Juventud en el 2010, todo el 2010 y hasta el 2011 sería el Año Internacional de la Juventud. Cuando terminara este año iba a concluir con una conferencia mundial en Túnez. Túnez, al saber que en México había habido unos muchachos rebeldes que se levantaron en armas y que le hicieron una manifestación a la ONU y que lograron llevar a los medios de comunicación grandes denuncias, por supuesto que eso no salió en los medios nacionales, porque impedía que hubiera una buena imagen para el gobierno del presidente Felipe Calderón. Por supuesto que eso no salió en las noticias, porque se trata de la organización más importante del mundo. Ninguna institución bien establecida va a ponerse en contra de la organización más poderosa del mundo. Por supuesto que no lo iban a ver ustedes con Joaquín López Dóriga, por supuesto que no. Como la conferencia mundial tenía que terminar en Túnez, pues Túnez dijo: no, yo no quiero que me hagan un desorden así. Yo no quiero una conferencia en mi país. Y luego entonces la ONU buscó otra sede en otro país y ningún país, después de 5 opciones, quiso que la Conferencia Mundial de Jóvenes fuera su país. Entonces la ONU decidió que la Conferencia Mundial de Clausura del Año Internacional de la Juventud fuera Nueva York. Y entonces, sabiendo que era Nueva York, un grupo de los mismos muchachos fuimos a Nueva York en el 2011 y nos metimos a la sede de la ONU y allí en la ONU presentamos un libro con nuestra historia del 2010. Se acabó el asunto. El proceso de la política pública que se iba a establecer terminó acabada en nada, porque nunca nadie había denunciado un proceso tan retorcido de la ONU y cómo la ONU desde dentro opera cosas tan macabras como el darle una gran cantidad de dinero al aborto y a la cultura homosexual, porque tiene muchos intereses políticos, doctrinales y sobre todo económicos detrás. En el 2002 hicimos un encuentro en nuestro país donde trajimos expertos de todo el mundo y nos fue extraordinariamente bien. Hicimos una carta declaratoria que se la mandamos a Ban Ki-moon y se la mandamos también al Sínodo de los Obispos. Hoy el cardenal Robles será el padrino del programa Dilo Bien TV que comenzará en agosto, justamente por eso que nosotros hicimos en octubre. Luego, cada año nosotros participamos promoviendo las misiones de los jóvenes para ayudarle a nuestra iglesia, porque no se trata solamente de ser católicos de la universidad, que van a la universidad. Hay que sentir con la iglesia, hay que defender a la iglesia, hay que trabajar por la iglesia, porque yo mismo soy de la iglesia. No puedo ser un católico que cree en Cristo y no crea en la iglesia. Eso es una perversidad, es más, es una mentira, es una cosa retorcida que le han enseñado a algunos. En la iglesia, esta que ha fundado Jesucristo, en la iglesia se puede vivir este cuerpo místico de Cristo. Jesucristo la ha instituido y es el mismo Jesucristo el que le ha pedido a San Pedro que vaya y dirija y vaya a todos los confines de la tierra junto con sus apóstoles para que den a conocer el evangelio. Pero no solamente tienen que darlo a conocer, también lo tienen que cuidar. Por eso la Iglesia Católica tiene que decir la verdad y por eso no se puede callar. Por eso los medios de comunicación, cuando el Papa Benedicto XVI ha renunciado, los medios de comunicación hablaron que si ya venía el anticristo y que si iba a haber un Papa negro y si iba a haber un Papa que
que de las Filipinas, el más joven, y que se iba a ver un papa que no sé qué. Ya es tiempo de que la iglesia se quite sus ideas retorcidas y que apruebe el uso del condón y que apruebe el aborto y que apruebe el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque ellos también tienen derecho a amar. Y nadie hablaba del Papa Francisco. Se les olvidó a los medios de comunicación que los que dirigen la iglesia no son los papas, es Jesucristo, y que el que mayor servicio tiene es uno que han escogido entre todos los cardenales, pero que pudiera ser cualquier bautizado, y que éste con mayor servicio y donación se pone al frente de la iglesia, pero el que la dirige se llama Jesucristo. ¿Se les olvidó a los medios de comunicaciones? Hoy tenemos, bendito sea Dios, a dos papas. Un papa orante y un papa actuante. Un papa extraordinariamente conocedor e instruido en temas de fe, y un papa que nos ha mostrado con un nuevo carisma cómo podemos vivir verdaderamente en la iglesia. Yo no puedo ser un joven tan mediocre que viva dentro de mi iglesia y que permita que otros la critiquen en mi salón o a un lado o afuera u otros jóvenes y yo no diga nada. ¿Me están ofendiendo? Pero además no es una cosa de casualidad, no es una ocurrencia de un padrecito. Es que Jesucristo le pidió a los apóstoles no a ver si querían. Oigan, a ver si pueden ir a todos los confines de la tierra y les anuncian el evangelio. Eso no dijo Jesucristo. Les dio una orden expresa. Id y haced discípulos míos hasta los confines de la tierra. Bueno, pues nosotros vamos a misiones todos los años, y la vez que hemos tenido más jóvenes son 300 jóvenes en mi parroquia, llevándolos hasta 6 estados de la República para que puedan vivir la Semana Santa con las comunidades necesitadas. Cuando hablamos de vivir la fe, tenemos que decir que para vivir dentro de la iglesia tengo que trabajar todos los días, tengo que sentir con mi iglesia y tengo que ir allí donde hay necesidades de la iglesia. Hay muchos jóvenes como ustedes que todos están en una universidad privada y que seguramente todas sus universidades cuestan y que viven en una situación más a gusto que la mayoría de los mexicanos. Hay que ir a los lugares donde hay necesidades para poderme dar cuenta de lo que le pasa a la otra parte de nuestro país. En el año 2011 fuimos a la JMJ en Madrid. He tenido la oportunidad de ir a la JMJ en Canadá con el Papa Juan Pablo II, luego a la JMJ que todos pensaban que iba a ser un fracaso porque se había muerto Juan Pablo II el 2 de abril del 2005, y en agosto sería la JMJ en Alemania. Era un papa alemán, un papa que no tenía mayor carisma, y decían eso va a ser un fracaso. Y entonces la de Canadá había tenido 600,000 jóvenes, y la que iba a ser un fracaso, que fue en Colonia, Alemania, donde están los restos de los Santos Reyes, resultó que llegó 1 millón de jóvenes, porque el que convoca no es el Papa, es Jesucristo. Bueno, pues en Madrid, ustedes saben que uno de los masones del grado 33 más encumbrados en el mundo, que impulsó un proyecto que se llamaba Proyecto Zapatero. El señor Zapatero era el presidente que mata todos los días a 326 bebés en el vientre de sus mamás, todos los días 326, y que tiene una política totalmente anticatólica. Era el presidente de España. Y entonces ellos empezaron un movimiento, el movimiento de los indignados, para decir no queremos que venga el Papa a España, el país que está en tanta crisis, y todavía el gobierno va a gastar tanto dinero en que venga este líder, que es un líder pederasta, que permite la pederastía en toda su institución, que les tapa a los sacerdotes pederastas, pero que además le tapa a los sacerdotes homosexuales. ¿Quién sabe si sea un homosexual? Pero además que está metido en una secta satánica, y hemos visto un signo así, 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 así. No podemos permitir que venga a nuestro país. Cuando llegamos a Madrid, nos dimos cuenta que el 50% más o menos de la población en el país no quería que fuera el Papa. Nunca me había tocado ir a un país en donde la gente
de a pie, de las casas, en el camión, en el metro. No quería que fuera el Papa. Y más aún, estaba molesta porque fuera el Papa. Cuando llegamos ahí, nos dimos cuenta que había un movimiento que se llamaba el Movimiento de los Indignados, que 2 años antes había hecho una manifestación, había hecho una procesión de la Semana Santa atea para decir: no queremos nosotros esos prejuicios religiosos que atan y esclavizan a la sociedad, porque la religión solamente es un medio para mantener esclavizada a la sociedad y para manipularla, mientras la iglesia es una iglesia millonaria que tiene mucho dinero en el Banco Vaticano, y por eso en la película de Dan Brown sale allí los archivos vaticanos junto con unas joyas y unas cosas impresionantes. La iglesia es una poderosa institución que tiene millonarios, a los sacerdotes, a los obispos y al Papa. No podemos permitir que esa malévola institución, la gran ramera como la llaman los protestantes, no podemos permitir que esa malvada institución nos siga dirigiendo. Y no podemos permitir que venga esa institución con su representante, el Papa, a nuestro país. Nos encontramos con que los indignados habían dicho que iban a hacer una manifestación con el Papa cuando llegara el Papa, para impedir que fueran la gente. Y desde el gobierno se tramó un plan para hacer que la JMJ del 2011 fuera un total fracaso. Esperaban 400,000 jóvenes y luego 500,000 y luego 600,000, y estos desde el gobierno, con el secretario de gobierno y el presidente Zapatero, dijeron: nosotros nos encargamos con todo el poder de los medios y con todo lo que podamos de que no lleguen más de 200,000. Luego subió la meta a 600,000, bueno, nos encargamos de que no lleguen más de 400,000. Hicieron todo lo que pudieron, y entonces cuando llegamos a Madrid dijeron los indignados: nos vamos a manifestar un día antes de que llegue el Papa. Nosotros, gracias a Dios, teníamos un contacto con Hazte Oír y dijimos: ustedes mueven 300,000 personas, pues hay que pedirle a esas 300,000 personas que firmen una carta para el gobierno. ¿Qué les parece si le hacemos una carta al gobierno para pedirle que esa manifestación no suceda ese día? Porque los indignados son gente verdaderamente belicosa y se va a causar un gran conflicto entre los indignados y los católicos. No podemos permitir eso. Sería un gran riesgo. Ahí puede haber golpes y puede haber más, porque estos van a querer llamar la atención de los católicos, los van a provocar, y entonces los católicos pues no se van a dejar, se van a defender, y entonces van a meter a la cárcel y van a causar cualquier cosa en el país, y eso no le conviene al Papa. Entonces logramos juntar en 3 días 57,000 firmas. Digo que logramos porque pues nosotros tuvimos la idea, hicieron una carta, pues ya son muy efectivos, 57,000 firmas en 3 días. Le mandaron al gobierno pedir que no hiciera la manifestación y el gobierno dijo: sí va a haber manifestación. Bueno, pues entonces que sea otro día cuando no esté el Papa, o unos 2 días antes o 3 días antes de que llegue el Papa. Y el gobierno dijo: no, sí va a ser ese día. Bueno, entonces que sea en otro lugar, que no sea en los lugares en donde están los peregrinos. Madrid es muy grande, que se vayan a un lugar en donde puedan estar. Y dijo el gobierno: no, sí va a ser en ese lugar que ellos nos piden, en el centro de Madrid. Y dijimos nosotros: bueno, pues si en la noche está la mayor cantidad de peregrinos, pues que sea en la mañana. Todas las manifestaciones son en la mañana. En la mañana los peregrinos están en la catequesis y no hay ningún problema. Que sea en la mañana. Y dijo el gobierno: pues sí va a ser en la noche. Y pobre de aquel que le diga algo a los indignados o le haga algo a los indignados. Un día antes de la manifestación, yo recuerdo muy bien que estaba en la casa de quienes nos hospedaban. Sacaron un reportaje con uno de los dirigentes de los indignados y dijeron: mañana nos vamos a manifestar en lo que nosotros le llamamos la manifestación de la rabia. Y la entrevistadora le preguntó: ¿y por qué de la rabia? De la rabia porque nosotros hemos hecho un plan durante mucho tiempo y usado todos los medios de comunicación para que esta jornada sea un fracaso, y ya van 1 millón de jóvenes que llegan de todo el mundo. Y eso fue lo que pasó. Ponemos el siguiente video.
respuesta de los católicos fue así. Nadie respondió a los ataques. Nos pusimos a rezar el rosario. 2 de los muchachos que iban en mi equipo resultaron golpeados con bats. Les sacaron los cuchillos, traían pistolas las personas. El gobierno de Madrid, nosotros estábamos rezando el rosario en el centro de Madrid y ellos se quedaron alrededor. Llegaron y los rodearon totalmente a los peregrinos, y entonces desde allí, pues ellos traían palos, bats y pistolas, y los policías se fueron, dejando a estos que pudieran hacer lo que quisieran. Claro, ustedes conocieron el caso de un mexicano que andaba borracho, que dijo que iba a poner una bomba, y eso sí le dio la vuelta al mundo, pero los golpeados que estuvieron allá adentro y los que les hicieron cosas, nadie sacó nada de eso en las notas. Eso sucedió un día antes de que estuviera el Papa. Yo había tenido que ir a Castel Gandolfo porque el cardenal había hecho una carta pidiéndole al Papa que bendijera unas cruces, las cruces de la paz. Entonces ese día yo tuve que ir a Castel Gandolfo, pero todos los muchachos que iban en mi equipo estaban allí en el centro de Madrid. Eso sucedió ese día en Madrid. Y el Papa en Castel Gandolfo estaba pidiendo oraciones por él, porque incluso ETA, que ya se había dicho como que ya se estaba desintegrando, había amenazado con algún atentado si iba el Papa. Nosotros dijimos en nuestro equipo, bueno, pues este es un papa viejito, tiene más de 80 años, esto está muy complicado. Si eso hicieron esta manifestación un día antes de que llegue el papa, pues ¿qué va a pasar mañana y qué va a pasar después? Esto se va a poner complicado. Seguramente el papa, que es un papa viejito, va a venir a pedirnos que pues estemos tranquilos, que no hagamos ningún acto de violencia, que vivamos en el interior nuestra fe o alguna cosa así. Al día siguiente, el presidente Zapatero, que estaba en la ONU, los reyes de España lo hicieron que viniera porque tenía que cumplir un acto protocolario recibiendo al Papa. Solamente estuvo en 2 actos con el Papa y recibió al Papa al día siguiente, y estaba el Papa, y lo primero que dijo el Papa cuando se bajó del avión, bajándose del avión, frente a Zapatero, con una cara de mucho coraje, allí sentado a un lado, el Papa llega, se para al frente, se pone su atril, da un discurso bonito y dice: jóvenes, no tengan miedo de mostrar públicamente su fe en Cristo. Pues bendito sea Dios, si ya dijo el Papa. Entonces allí surgió una cosa que se llama Juventud del Papa. Y decíamos los jóvenes en Madrid, bueno, pues hay unos indignados que no quieren que venga el Papa, pues los jóvenes del mundo sí queremos que venga el Papa. Y no solamente queremos, sino que además nos hacemos sentir que somos de Él. No solamente eso, estamos dispuestos a lo que sea por Él, porque es el representante, el máximo líder de nuestra iglesia, y es el representante de Jesucristo aquí en la tierra. Porque el encuentro que venimos a vivir no es un encuentro con el Papa, es un encuentro con Jesucristo que vinimos a compartir con el Papa. Y entonces allí en Madrid comenzó la Juventud del Papa. Y era impresionante cómo el Papa se paraba en su primer discurso frente a los jóvenes, y 1 millón de jóvenes de todo el mundo le gritaban: esta es la Juventud del Papa. Pues el Papa se erizaba y se ponía muy contento, se le ponían los cachetes rositas porque está muy rosita, y entonces le quedó claro a todos en Madrid que los jóvenes estamos dispuestos a mostrar públicamente nuestra fe. Y ganamos una batalla allí, chiquita, porque el que manda es Jesucristo. Y en la clausura, en la velada, en el momento más impactante, había allí casi 2 millones de personas en 4 vientos. El Papa Benedicto XVI, muy consciente de lo que se trataba, en el momento más impactante, después de que estaban casi 2 millones de personas, casi al tope, 4 vientos, la gente no cupo y la tuvieron que mandar hacia afuera, casi 2 millones de personas, después de que habían querido que fuera todo es un fracaso, Jesucristo convocó a esos 2 millones de personas. Gritos, relajo, ambiente, guitarras, bailes, cantos, todo había sucedido en aquella 4 vientos. Y de repente llega el Papa feliz y dice el Papa: muy bien, pues les recuerdo que aquí el más importante es Jesucristo, les pido que nos postremos ante Él para adorarlo. El más importante no soy yo, es Jesucristo. Sale una custodia hermosa
allí en el lugar donde estaba el Papa, y el Papa se hinca durante 20 minutos a adorar al Santísimo Sacramento, y entonces ese momento impactante logra que casi 2 millones de jóvenes de todo el mundo guarden absoluto silencio para adorar al más importante, a Jesucristo. En el 2012 anunciaron que iba a venir el Papa Benedicto XVI a nuestro país. En México el Papa decidió que iba a renunciar, ahora lo ha dicho. Pero el Papa anunció que iba a venir a nuestro país. Y entonces en nuestro país, pues también hubo indignados. Y también hubo gente que no quería que viniera el Papa. Y también hubo en las redes un gran revuelo y en las noticias que decía: viene el Papa pederasta, el Papa que protege a los homosexuales, el Papa que protege a los no sé qué, el Papa que protege a los no sé cuánto, que el gobierno de Felipe Calderón no gaste ese dinero en que venga el Papa, que el gobierno de este país no tiene por qué gastar esa gran cantidad de dinero por darle toda la pleitesía a ese líder religioso. Sí, también hay encuentros mundiales de la luz del mundo, que también es de la masonería, y el gobierno le da dinero y nadie dice nada. Y también hay encuentros de los protestantes en otros ambientes y nadie dice nada. El tema era con el Papa. Y entonces el nuncio apostólico nos pidió que hiciéramos una campaña de bienvenida al Papa, sobre todo por las redes sociales. Y entonces hicimos en México algo que se llama la Juventud del Papa, y logramos hacer que en 200 ciudades del país hubiera por lo menos una lonita, un espectacular, una barda, una calcomanía que dijera bienvenido a todo México. Nos ayudaron muchos grupos, instituciones, movimientos, y bendito sea Dios, el Papa cambió la perspectiva de los mexicanos cuando vino a México en el segundo acto en todo su pontificado, que salió del protocolo, salió del Colegio Miraflores. Y entonces le pregunto un día al nuncio: ¿estaba programado que el Papa saliera allí al Colegio Miraflores? No. De hecho, como él dijo que quería salir, pues tuvimos que ir a acondicionar unas bocinas allí a la puerta. Y entonces fue tan inesperado que por eso salió el Papa Benedicto XVI a las puertas del Colegio Miraflores, y por eso ni él ni yo, que estaba a un lado, sabíamos que el Papa iba a hablar, iba a dar un discurso. Que tanta era la emoción que al Papa se le olvidó que no habla español, y a mí también se me olvidó que él no habla español. Por eso de repente me di cuenta que estaba hablando en italiano y voy a ver qué es lo que estaba diciendo. Solamente 2 veces se salió del protocolo, una en México y otra en el Vaticano con un niño que se le acercó. Por eso hicimos la Juventud del Papa con el orgullo de lo católico. Hay que sacar lo católico a la calle. Tenemos un movimiento que se llama Más Bien. Bueno, es una forma de ayudarle a las asociaciones para que puedan conseguir fondos para su causa y puedan hacer más bien. Una capacitación en procuración de fondos para que las organizaciones puedan hacer más bien. Hoy estamos promoviendo el Yucat, estamos haciendo un programa de radio, estamos haciendo unas cápsulas de televisión para que lo puedan ver los muchachos en internet. El Yucat es el catecismo de la iglesia para jóvenes, y el Papa Benedicto XVI nos regaló en Madrid un Yucat, y muchos jóvenes no saben del catecismo de la iglesia. ¿Usted cómo se llama? Ilse. Ilse. ¿La iglesia católica se puede equivocar en cuestiones de fe? Sí, ¿Por qué? porque pues las personas somos las que tenemos la fe y muchas veces unas no la tienen muy bien, ¿cómo se dice? Planteada. Muy bien. ¿Usted qué dice? Karen, Karen. yo creo que los que nos equivocamos somos nosotros, porque al final de cuentas nosotros somos la iglesia, instituida por Dios, pero cada uno de nosotros formamos parte de ella. En el catecismo de la iglesia católica, para chavos, y en el de la iglesia católica dice que la iglesia no se puede equivocar en cuestiones de fe. No puede estar equivocado Jesucristo, el magisterio de la iglesia y todos los laicos que constituimos la iglesia. No se puede equivocar la iglesia en cuestiones de fe. Muchas cuestiones de nuestra fe que no sabemos están puestas allí en el catecismo de la iglesia. Luego vamos a ir hoy
tuve la oportunidad de ir a capacitar a más de 2,000 jóvenes para que consiguieran dinero para ir a la JMJ. Hoy van a ir más de 800 jóvenes de todo el país a la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, donde ya la izquierda está preparando muchos actos para quitarle crédito al Papa. Hay que estar atentos de lo que va a suceder en Brasil. Luego tengo una casa de estudiantes en los que les voy a pedir una tarea muy concreta donde le damos hospedaje gratis a los muchachos que van a estudiar a la capital del estado de Jalisco, en Guadalajara. Y entonces estos muchachos, pues no solamente es que vengan en las universidades en Jalisco, que están casi todas, bueno, la institucional está apoderada por una mafia que se llama masonería. Bueno, en esa hay un gran peligro porque los jóvenes allí cambian su tipo de pensamiento, y entonces lo que hacemos es que en esta casa de estudiantes pues todos vivimos la fe, viendo a misa todos los días, rezando el rosario todos los días, recordando el credo todos los días y haciendo algo de ejercicio y alguna obra que pueda servir para los demás jóvenes. Y luego pues cada año vamos al cubilete, y también estamos promoviendo que en el 2019, para que haya 500, para conmemorar los 500 años de evangelización en nuestro país, estamos promoviendo que en el 2019 haya una Jornada Mundial de la Juventud en Guadalajara. Esperemos que el Papa diga que sí. Muchachos y muchachas, hoy hay un serio problema, y esto es de lo que realmente quiero hablar. Me queda muy poquito tiempo y tengo que hablar que hay un serio problema. El serio problema se llama la New Age y la cultura de la muerte. Vamos a darle el siguiente. Hay un grave problema. Esta cultura de la muerte existe para corromper. Le damos a la siguiente. Existe para corromper existe y está en contra de Dios, a través de la secularización, que nadie esté pensando en Dios, sino que todo sea secular. Hay que echar a Dios de la escuela, de la casa, de la familia, de la calle, de todos los lugares donde se pueda. Hay que estar en contra de la iglesia. Por eso la religión es la gran infamia. Hay que aplastar a la infame, esta perversa religión que es la gran ramera. Pueden meterse ustedes a internet y escuchar muchas cosas de esas que a veces los muchachos hasta se creen. Hay que estar en contra del orden, es decir, hay que poner en rebeldía a la humanidad, destruir y corromper todo lo que se pueda corromper. Y a los muchachos hay que corromperlos de una manera muy sencilla. Son tan endebles y de tan poca voluntad que es muy sencillo corromper a los muchachos. Se corrompen solamente con una cosa que Satanás pone en su mente. Se llama duda, y la segunda, pasiones. Y los muchachos de hoy, solamente un muchacho con una muchacha se corrompe. Así de sencillo, porque no es capaz de vivir la virtud de la castidad. Muchos jóvenes de hoy viven atrapados o esclavizados por sus pasiones. Muchos jóvenes de hoy no son capaces, los muchachos más que las muchachas, por la constitución que tenemos, claro, muchachos hombres con órganos sexuales externos, mujeres internos, no son capaces hoy muchos muchachos ni siquiera de superar la masturbación, menos las relaciones sexuales. Hoy hay un serio problema. ¿Cómo se corrompe a la juventud? Sexualidad, adicciones, nada más. Dales un poquito de alcohol y dales un poquito de libertad sexual y ya, eso es suficiente para que los muchachos vivan corrompidos. Y cuando yo cedo un poco, cedo poco a poco. Claro, es más padre creer que nada es verdad y nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira, porque yo hago lo que a mí me conviene. Es más fácil creer que la masturbación no es un pecado grave, que no es grave o no es algo desordenado intrínsecamente. Es más padre creer pues que los muchachos tenemos que amarnos y que hemos nacido para amar y que hay que amarnos los unos a los otros, y que le hace que yo tenga novio, que el novio me abrace, me apapache, me toque, me haga más. Eso no tiene ninguna cosa de mala, por supuesto. Si los seres humanos hemos nacido para ser felices, y mi novia me abraza, me apapacha y me hace sentir padre y las hormonas se me alborotan, bueno, pues entonces no hay ningún problema. Claro que sí hay un problema. El problema es que cedemos un poco y cedemos poco a poco. Y el problema se resolvería muy sencillo, con un poco de voluntad y con un poco de virtud. Solamente que hay una cosa
un ser que se llama Satanás, que sí existe, que está encausado o está propuesto en corromper a la juventud. Por supuesto que a través de la no virtud, a través del error que cometen muchos jóvenes al no vivir la castidad, pues se corrompe ese valor y entonces se corrompen muchas cosas. La fórmula es corromper. Hay que corromper, vamos a darle a la siguiente, a la iglesia en los sacerdotes. ¿Cómo podemos corromperlos? Pues que se olviden del altar y que tengan ambición, que el sacerdote le guste más tener un carro y le guste tener una casita y le gusten los viajes y que le guste al sacerdote pues hacer muchas actividades para ayudarle a estos y a aquellos a los otros y que no sea lo más importante para él la Eucaristía, sino otras cosas, y hay que ponerle una mujer a un ladito para que el sacerdote también, como es hombre, pues tenga algún problema como esos, y hay que corromper a los sacerdotes haciéndolos que ambicionen en muchas cosas, y hay que corromper y hay que hablar mal de los sacerdotes y hay que hablar mal de esa institución que es la gran ramera. Hay que corromper a la familia, es decir, aislar a los hombres de su familia para que estén trabajando todo el día y estén ocupados todo el día, no puedan ir a su casa, y que estos hombres pues les interese más ganar dinero que atender a su familia, y que luego tengan una secretaria muy bien la secretaria, y entonces ande con la secretaria y no atiendan a su familia. Hay que corromper a la familia, pero como el pilar más importante de la familia son las mujeres, pues hay que darle libertad de más a las mujeres, y entonces las mujeres con libertad de más van a decir: no, yo puedo ser exactamente igual que los hombres, yo también puedo ser una profesionista exitosa, yo también puedo ganar mi dinero, y entonces yo que soy mujer puedo olvidarme de que la cosa más importante de mi vida, de la profesión más importante de mi vida, es hacer y formar hijos de bien. No, hoy es más importante para las mujeres ser extraordinarias profesionistas. Hay que corromperlas porque ellas son las que transmiten la cultura, los valores y el amor. Y si está corrompida esa parte que es la columna vertebral de la familia, entonces se corromperá toda la familia. Y hay mujeres tan listas por algo que no es una ocurrencia, sino que está bien pensado y maquinado. Hay que hablar de que hay unas mujeres tan listas que piensan que hay igualdad de género cuando ellas también trabajan y hacen el quehacer de su casa, tienen un hijo, se lo dejan ahí a que lo eduque no sé quién, en la televisión o en una escuela, en una guardería, y ellas son profesionistas, se ganan dinero y entonces pueden pelear con el marido y pueden ser totalmente independientes, y le quitan la figura del papá, que es la cabeza del hogar, y entonces ellas se olvidan de que lo más importante es la atención a sus hijos y formar a sus hijos. Las mujeres tienen la misión más extraordinaria de toda la tierra: transmitir la cultura, los valores y el amor en su familia. Si no hacen eso en su familia, pues podrán ganar mucho dinero y tener muchos reconocimientos y ser profesionistas extraordinarias. Si no logran eso, entonces esto está teniendo éxito. Y yo no estoy diciendo que sean profesionistas exitosas, y yo no estoy diciendo que no salgan adelante, yo no estoy diciendo que el trabajo valga menos el de las mujeres que el de los hombres. No, cada uno tenemos cualidades diferentes, cada uno somos complementarios. Las mujeres son de una manera y los hombres somos de otra manera, tenemos naturalezas diferentes. Hay que corromper a la mujer para entonces destruir a la familia. Hay que corromper la intelectualidad a través del escepticismo o agnosticismo, y hay que hacer que la verdad sea mediada, es decir, que no exista la verdad, que los jóvenes no busquen la verdad, que los jóvenes no quieran encontrar la verdad, que los jóvenes les importe o les valga un comino. Y entonces en las ciudades y en las universidades de China, que es el país más habitado del mundo, que los jóvenes mejor platiquen del fútbol, del evento de ayer, de la tarea, de muchas cosas que no sirve para nada. Bueno, la tarea sí. Pero si ustedes se acercan a un grupo de jóvenes de China, escucharán de lo que platican. ¿Ya viste cómo va el partido del domingo? ¿Cómo estuvo? Que estuvo muy bueno. Oye, ¿ya viste la novela? Oye, es que fulanito está bien guapo y no me peló. Oye, ¿sí viste la muchacha? Qué sabrosa está la muchacha de allá. A veces los jóvenes no hablan de cosas de la búsqueda de la verdad en China.
Aquí los jóvenes sí están preguntándose, oye, ¿yo quién soy? ¿Para qué me quiere Dios? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Cuál es mi responsabilidad en este mundo? ¿Qué tengo que lograr? ¿Cómo le voy a ayudar a los demás? ¿Por qué existe Dios? ¿Para qué? Esas cosas los jóvenes de México sí se las están preguntando. Y hay que corromper al orden social, es decir, hay que ponerse en contra de todo, destruirlo todo y quedar en la nada, porque el demonio es el dueño de la nada. Vamos a la siguiente. Fíjense bien, hay que destruir a la familia, ahí le vamos a dar 2 clics o 3 para que salgan, esa es la fórmula exacta, destruir a la familia. Por eso yo un gran atentado contra la familia. Necesito 2 voluntarios, rápidamente. Usted me ayuda y usted me ayuda. Nos pasamos allá enfrente, por favor. Otro, por favor. Usted, pero usted trae el cuello todo torcido, mejor usted. Fíjese bien, usted que trae los lentes, por favor, ¿me dijo que se llama Alejandro? Miguel, usted agarre el vaso. Usted, por favor, va a agarrar la jarra. Bueno, un vasito de café que está ahí. Súbanse si quieren allá arriba. Súbanse allá arriba. Usted, Miguel, va a agarrar el vaso. Usted, la del moño verde, va a agarrar el café. Y usted, la jarrita de agua. Y por favor, vamos a hacer esa cosa azul. Ustedes se van a poner del otro lado, más para acá, para que no tapen la pantalla. Ahí. Y entonces, usted va a poner, lléneme por favor el vaso con agua. Usted, el vaso, ahí, más o menos ahí. ¿Sí? Muy bien. Fíjese bien. Todo lo que sucede hoy en el mundo es esto. Vamos a irnos rápido aquí. ¿Le damos a la siguiente, amigo? Fíjese bien, los hijos de las tinieblas, hoy hay un gran mal en la sociedad, hay mucha violencia. Vamos a la siguiente, aquí nos vamos a ir muy rápido. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Vamos a la siguiente. Y pues ellos están ganando la batalla y Satanás está presente, es real, no es mentira que no existe. Hoy en el mundo hay una gran cantidad de abortos. ¿Le podemos poner una cucharadita de café al vaso de agua, por favor? ¿Le puedes poner una cucharadita? A través del aborto, vamos atrás. A través del aborto, hoy, la sociedad que era limpia, como Dios la creó, pues se va empuercando un poquito. Así va quedando de cochina. Para que hablemos del aborto, a mí no me gusta andar con payasadas. A mí me toca defender la vida desde el ámbito en el que estoy. No me gusta andar con payasadas. Hace 2 semanas estuve en el abortorio más grande de México. Y lo que sucede en el aborto es lo que vamos a ver. Vamos a ver uno de los videos que tenemos ahí. Fíjense bien. Cuando hablamos de la vida y de vivir la fe, tenemos que tener en cuenta eso. Ahí vamos a escuchar, se ve ahí. Cuando hay una relación sexual, más o menos hay una expulsión de unos 10 millones. Algunos autores difieren entre 4 millones hasta 10 millones de espermatozoides. Estos espermatozoides van caminando por la vagina hasta llegar hasta el útero. Y entonces uno de ellos, solamente uno de 10 millones, uno de ellos logra penetrar el óvulo. Y entonces cuando lo penetra ya no son 2 seres humanos, no son 2 células. Es un nuevo ser humano porque tiene un código genético de 46 cromosomas. Cualquiera, en el instante mismo en el que se fecunda el óvulo se junta el óvulo y el espermatozoide, en ese instante podría hacer alguien un análisis y ese nuevo ser ya tiene toda la información genética que caracteriza a un ser humano. No es ninguna cosa más. Es un ser humano desde el primer instante. A las 4 semanas de gestación, bueno, debo decir que antes de eso, en las primeras 5 horas, esa nueva célula, la mamá todavía no se ha dado cuenta, esa nueva célula, ¿podemos pararle allí un poquito? Un stop. Esa nueva célula, a las 4 horas, ya respira y se alimenta. Con una respiración celular, por supuesto, la mamá no se ha dado cuenta, este es un nuevo ser independiente, viaja desde donde fue fecundado, va viajando solo, sin que la mamá se dé cuenta, y luego él solo, por su propia cuenta, se implanta en algún lugar del útero, sin que la mamá se dé cuenta, él se implanta, y a partir de allí, a las 5 horas, manda la primera instrucción a su mamá, para que su mamá lo proteja solamente, pero es un ser independiente, no es el mismo ser que
está dentro de la mamá. A las 4 semanas este bebé ya tiene un corazón que está fuera de su cuerpo, que este corazón ya late. Vamos a ponerlo otra vez en play. Este corazón late, ahí vemos que son las 6 semanas de gestación, el corazón está latiendo rápidamente. A las 8 semanas pues ya están ahí los dedos, ya está la cabecita, ya está totalmente formado este nuevo ser. La mamá ya a lo mejor ya se dio cuenta, a las 8 semanas pues ya son casi 2 meses, a las 6 semanas se anda dando cuenta porque no le baja, y entonces pues en ese momento se da cuenta. Aquí se dio cuenta que ya tiene un nuevo ser, pero es tan independiente que ella ni siquiera se ha dado cuenta, o ahí se da cuenta. Ahí van 10 semanas de gestación, totalmente desarrollado el bebé. Ahí lo vemos cómo está a un ladito, lo pueden medir con sus manos, apenas alguna pulgada más o menos mide este bebé. Y luego vemos cómo está a las 12 semanas. Este bebé ya se mueve totalmente independiente. A las 12 semanas de gestación más o menos está así el bebé. El bebé ya tiene perfectamente definidas las orejas, los ojos, la nariz, la boca, el cráneo, los dedos, las huellas digitales de las manos y de los pies. El bebé está perfectamente definido. 12 semanas. 12 semanas. En nuestro país es permitido el aborto a partir de las 12 semanas. No, a las 11:59 con 23 horas y 59 minutos todavía es permitido. A las 12 semanas, usted puede estar en la semana 12 y entonces usted puede abortar, puede decir que tiene una semana menos, o un día menos, o una hora menos. Así de hermosa es la vida. Nada más que en el 2007, el 24 de abril del 2007, unos agentes también de nuestros amigos de la masonería aprobaron una ley, una reforma para que en el Distrito Federal se pudiera interrumpir, es decir, asesinar al bebé. Ahí le paramos si quieres. Y vamos preparando el que sigue. A partir de las 2 semanas pudieran interrumpir legalmente el embarazo, para cambiarle de nombre, porque aborto se escucha muy mal y es peyorativo, y entonces se va a escuchar como asesinato, y por naturaleza los seres humanos no van a aceptar eso. Entonces hay que ponerle adopción del embarazo. El que dice la vida. Abajo. No. Choice Blues. Ese de Choice Blues. A las 12 semanas, en el Distrito Federal, en un acto inédito, los legisladores aprobaron, ahí no lo vamos a poner, aprobaron a las 12 semanas, este es un video un poco fuerte, a las 12 semanas lo aprobaron en la mañana, y en la tarde el Ejecutivo dictaminó o avaló o firmó la entrada en vigor de esa ley. En el estado de Aguascalientes hoy están pretendiendo legislar, hacer una reforma para que desde la Constitución se proteja la vida. Tienen 5 años en que se pasa de una comisión a otra, y de otra a otra, de una legislatura a otra, y de otra a otra, que lo tiene que atender la comisión de no sé qué, y la comisión de no sé cuánto, y la comisión de no sé qué, y la comisión de no sé cuánto. Pues aquí, en el Distrito Federal, el mismo día, el Ejecutivo firmó la ley para que al día siguiente, el día 25, ya se pudieran practicar los abortos. Por supuesto, ya tenían todos los instrumentos preparados. Cuando hablamos de aborto, eso es el aborto en el Distrito Federal. Todos los días mueren 108 bebés en el vientre de su mamá. Yo quiero que lo vean y que se les quede bien grabado, porque hay muchos católicos aplatanados en su casa que ni siquiera les importa y ni siquiera hacen nada. Un bebé en el vientre materno tiene un umbral de dolor 4 veces menor al de cualquier adulto, es decir, nosotros tenemos un umbral de dolor 4 veces mayor. Eso quiere decir que lo que le pasa a los bebés le duele 4 veces más que lo que te dolería a ti. En el Distrito Federal el aborto se practica de 3 maneras. Una es por succión, por un aparato que le succiona y le arranca las partes. Otra es con esta cosita que vamos a ver, lo van despedazando y descuartizando, lo cortan y lo traen. Y otras lo envenenan a través de una inyección que lo deja totalmente calcinado el pobre bebé. Pero le ponen una anestesia local a la mamá y no le ponen anestesia al bebé. Por lo tanto, este bebé sufre verdaderamente. Es como si, ¿me presta su mano? Una máquina de tortillas hoy, ¿cómo se llama usted? Ilse, ya me había dicho, Ilse. Es como si una máquina de tortillas agarrara la mano de Ilse y se la jalara muy fuerte y se la arrancara totalmente. Eso a ella le dolería 4 veces menos que lo que le duele a este bebé eso.
Cuando yo lo veo, muchachos, y hace 2 semanas estuve en el laboratorio más grande de México y vi que había una fila de muchachas, 26 muchachas, que no estaban con una sonrisa en la cara, no como en los periódicos y en las noticias. Una incluso estaba sudando frío, unas incluso iban acompañadas de su mamá, es decir, su mamá las acompañó a que asesinen a su nieto. La mayoría de ellas acompañadas por el novio que le ayudó a tener ese bebé. Estas muchachas, unas estaban llorando, no les avisaron cuando se iban a meter allí en un laboratorio, 5:30 de la mañana, formadas todas afuera del laboratorio que tiene una reja roja, que tiene unas cadenas y abren a las 6:30. Estas muchachas estaban allí y nadie les dijo que adentro iban a firmar una responsiva que dice que pueden tener una gran derrame sanguíneo. Nadie les dijo que esto les va a traer severas complicaciones en el futuro, que ellas toda su vida, absolutamente toda su vida, recordarán el día que nacieron y el día que mataron a su bebé. Nadie les dijo a estas mujeres que pueden morir después de este aborto. Hace 2 semanas un obispo y un grupo de sacerdotes y yo pudimos estar en este abortorio. Bendito sea Dios, nos pusimos a rezar afuera del laboratorio el rosario y logramos convencer a 8 chicas de ese abortorio y otras 3 de los 13 abortorios del Distrito Federal. Logramos convencer a 13 chicas que no vivieran el drama de este aborto, que le dijeran sí a la vida. Muchachos y muchachas, cuando yo hablo de vivir la fe, debo decir que no es un cuento. Es una lucha escatológica, es decir, en donde intervienen los seres divinos y los seres reales de la tierra. Es una lucha escatológica con Satanás. Esto es la cultura de la muerte. Sucede en nuestro país. Todos los días asesinan a 108 personas de esa manera. Y lo más descarado es que los pagan con nuestros impuestos. El gobierno lo paga. No tiene dinero para darle beca a los muchachos, pero sí tiene dinero para hacer eso. Oye, ¿y por qué ese odio contra la vida? ¿Y por qué ese atentado contra la vida? No es posible. Bueno, en los Estados Unidos en el 2011, el negocio del aborto, los aparatos, las medicinas, la píldora del siguiente día, toda la cuestión anticonceptiva del mundo, dejó una ganancia en Estados Unidos en el 2011 de 13,000 millones de dólares. El tercer negocio más importante del mundo, 13,000 millones de dólares. Es decir, más o menos como 177,000 millones de pesos. Es decir, 3 veces el presupuesto del estado de Michoacán, 3 veces el presupuesto anual del estado de Michoacán, con lo que le pagan a todos los maestros durante todo el año en el estado de Michoacán, con el que pagan todos los alumbrados públicos de todo el estado de Michoacán, con el que pagan todas las obras públicas del estado de Michoacán, con el que le pagan todos los sueldos a todos los funcionarios y toda la obra pública y todos los servicios de todo el gobierno del estado en el estado de Michoacán por 3 años. Eso es el negocio que hay detrás de esto. Cuando hablo de vivir la fe, no se trata de discursos, muchachos, se trata de vivirlo. Y la pregunta en serio en esta mañana es, ¿y tú qué estás haciendo? Los 3 que están allí me ayudan a ponerle más café, le vamos a dar a la siguiente. Fíjense bien, por cada cosa que yo vaya diciendo usted le va poniendo una cucharadita de café. La civilización de la muerte entra por el pecado en el mundo y entra a través del egoísmo. Cada vez que yo pienso más en mí y menos en los demás, le echamos una cucharadita de café. A través del hedonismo, cada vez que pienso en mí, cómo puedo hacer mejor. A través de la hipocresía y la violencia. Y vaya que nuestro país vive un gran problema de la violencia. Ya no está en los medios de comunicación, pero sí está en la sociedad real. Hay una gran guerra contra Dios. Una cucharadita de café, que salga Dios de todos los lados del mundo, una guerra contra su iglesia, una guerra contra la sociedad, una guerra contra la vida y una guerra contra cada uno de nosotros mismos. Vamos a irnos muy rápido porque tenemos muy poquito tiempo. Fíjense bien, vamos a darle ahí, le damos clics hasta que salgan todas las letras que hay ahí.
Pero al siguiente, guerra contra Dios. Ser como Dios, es decir, yo puedo definir cuándo empieza, cuándo acaba la vida. La soberbia, la lujuria, la avaricia, la ura, la gula, la envidia y la pereza. Por cada una póngale una. Todo eso lo vivimos todos los días, todos los jóvenes. Es una guerra contra Dios. Hay que echarlo de mi casa. ¿En cuántas de sus casas rezan el rosario todos los días? ¿Cuántos de ustedes van a misa todos los días? ¿Cuántos de ustedes hacen una obra de misericordia todos los días? Claro. ¿Cómo va a estar México en paz si hemos sacado a Dios de la escuela, de la calle, del trabajo y de todos lados? Pues no seamos bárbaros, ni ingenuos, ni tontos. ¿A quién se le ocurre que México va a estar diferente si hemos sacado a Dios de todos lados, hasta incluso de nuestra propia vida? Si nos acordamos de Dios cuando tenemos un problema, si nos acordamos de Dios cuando tenemos una necesidad, cuando no hay dinero, cuando queremos que nos vaya bien en la materia, cuando queremos que el muchacho o la muchacha nos pele, cuando tenemos alguna frustración, como si Dios fuera un instrumento utilitario que yo lo utilizo cuando yo quiera. Pues México no puede estar de una manera diferente, porque todos los narcotraficantes y todos los que hoy están cometiendo graves delitos han salido de una familia, quizás como la suya o como la mía. Hay una guerra contra Dios a través del agnosticismo, del ateísmo. ¿Cuántos muchachos en sus escuelas dicen que ellos no creen en nada y que no creen en la iglesia y que no creen en este Dios que nosotros nos han inventado? A través de la idolatría, cuánto negocio han hecho con el tema de Dios, a través de la New Age que trae una verdadera guerra encarnizada contra todos los muchachos a través de los horóscopos y de todas estas cosas, el reiki, el vudú, la yoga y todas estas porquerías que se han inventado, se las han inventado con una sola razón. Imagínense, ya ahora hay hasta angelología, que ustedes pueden encontrar ángeles que ni siquiera son ángeles, se los han inventado. Quieren conocer el futuro cuando el futuro solamente lo conoce Dios. Vamos a entrar más, échale poquito menos, Superstición y el satanismo. En el estado de Querétaro es el lugar donde más sectas satánicas hay. ¿Y saben cuáles hostias se roban los que están en una secta satánica? Solamente las hostias consagradas de la Iglesia Católica. No se roban el pan Bimbo de los Testigos de Jehová, ni se roban de otras instituciones religiosas. No, solamente se roban para las misas negras las hostias consagradas de la Iglesia Católica. Hay una guerra contra la Iglesia a través de la masonería, el iluminismo, el pseudotradicionalismo, el progresismo y corrientes de pensamiento hostiles a la religión. Una guerra contra la Iglesia a través de la indiferencia religiosa, un mal ejemplo de los creyentes, muchas sectas pseudocristianas. Hay hoy un gran problema con la teología de la liberación y algunos podrán decir, Rafa, es que la teología es liberalizadora. Por supuesto, pero no como la proponen algunos teólogos de hoy en día y en el mundo. No así. Siguiente, hay una guerra contra la sociedad a través de la secularización. Hoy hay un gran problema con el secuestro, hay un gran problema con traicionar a la patria, una gran violación de los derechos humanos. Vamos a la siguiente. Hay un gran desorden en el mundo. Vamos a la siguiente. Hay una guerra contra la justicia, contra el control natal. Hay un gran suicidio en el mundo. La gente que no tiene valores es más proclive a suicidarse. Hay mucha drogadicción en el país, mucha pobreza, mucho terrorismo, corrupción, desintegración familiar. Siguiente. Narcotráfico, pandillerismo, pornografía y divorcio. Trata de blancas, prostitución, homosexualismo, lesbianismo, pedofilia. Como ya ustedes sabrán, pues también el aborto. Hay una guerra contra la vida a través del aborto, la eutanasia, la clonación humana, el tráfico de órganos, los anticonceptivos. Pues ya no cabe más, ¿verdad? Más café ya no hay. Anticonceptivos, drogadicción, alcoholismo, anorexia, bulimia y sida. Me falta ahí poner el bullying. Siguiente. Todo comienza por esto, por una guerra contra mí mismo, por una deformación de la conciencia, por apegos desordenados. Este es el serio problema del mundo actual, la tibieza. Los jóvenes, muchos jóvenes, les da lo mismo que eso suceda o no suceda. Les vale más. Hoy hay un gran aburguesamiento. Hay muchos vicios y graves pecados capitales que todos los jóvenes están viviendo todos los días. Vamos a la siguiente. Ignorancia culpable,
baja autoestima, egocentrismo, irresponsabilidad, miedo al compromiso y negación de la vocación. Hoy los jóvenes no le están preguntando a Dios qué quiere de sí, qué quiere de él. Dios no hace cochinadas. Si me eligió a mí para que fuera uno de los 10 millones de espermatozoides y que tuviera todas las condiciones para que pudiera nacer, entonces eso quiere decir que Dios me pide a mí que haga algo extraordinario, algo diferente. Si yo soy un triunfador que he vencido entre 10 millones, pues entonces habrá algún motivo por el que estoy aquí en la tierra. Nada más que hay un serio problema. Los jóvenes no le quieren preguntar a Dios qué quiere de ellos, porque eso implica una exigencia personal, porque hay que comprometerse con Él, y los jóvenes de hoy no quieren comprometerse consigo mismos. Hay un serio problema. Si tú no le preguntas a Dios qué quiere de ti, pues entonces seguramente no le permitirás, no podrás escuchar lo que tienes que hacer. A veces así vivimos, pero cuando vivimos así, tenemos que recordar que pues el mundo puede cambiar, que las cosas pueden ser diferentes y que hoy necesitamos cambiar esa realidad. Si yo he hablado de vivir, y aunque así esté nuestra sociedad y así esté nuestra alma y así vivamos en una sociedad tan cochina, tan puerca, bueno, eso puede cambiar. Cada vez que yo diga una cosa, usted me va a ayudar, lo va a poner ahí bajito para que no se tire el agua. Usted le va a echar poquita agua allí, a ese vasito, ¿sí? Póngalo ahí. Cada vez que yo diga una cosa. Pásale a la siguiente. Cada vez que yo diga una cosa, todavía no. Ahí, vamos al siguiente. Fíjense bien. Hoy hablan de la generación de los ninis, ni estudia ni trabaja. El rector de la UNAM ha hecho una declaratoria la semana antepasada porque quiere más presupuesto para su universidad, y ha hecho un estudio y dice muchos millones de mexicanos más que hace 3 años están viviendo en la generación nini. Él lo dice porque quiere más presupuesto del gobierno federal, y entonces eso le ha servido de bandera, como en la Universidad de Guadalajara, para que le dé más dinero la universidad y entonces él pueda tener y ejercer mucho más presupuesto. Lo que realmente es cierto es que hoy nosotros, ustedes que son los líderes católicos o los líderes cristianos de nuestra sociedad, podemos hacer la generación sí, es decir, la generación que sí cambie la realidad. Para cambiarnos a nosotros mismos tenemos que poseernos a nosotros mismos. Necesitamos identidad. Échele un chorro más o menos grande que se derrame allí, poquito más. Necesitamos identidad, es decir, ¿quién soy yo? Cuando sé perfectamente quién soy yo, entonces ya sé hacia dónde tengo que ir. Necesito vocación, es decir, necesito saber qué quiere Dios de mí. Cuando ya sé quién soy yo, entonces le puedo preguntar a mi Padre, ahora sí, dime qué quieres, y entonces lo puedo hacer. Y cuando ya sé qué quiere, no puedo decirle que no, porque entonces no estaré viviendo plenamente. Solamente el que le dice que sí puede vivir plenamente. Póngale un chorro de agua antes de la vocación. Bueno, va cambiando la cosa, pero necesitamos voluntad. Este gran problema de la sexualidad hoy la tenemos que vivir a través de la voluntad. Cuando yo quiero hacer las cosas y cuando yo digo sí, a pesar del tiempo, de las circunstancias y de todo lo que suceda, yo puedo cambiar la realidad conmigo mismo. Es que me da huevonada leer. Sí, voy a leer. Es que no me puede ganar mi cuerpo, no me pueden ganar mis debilidades. Es que me gusta mucho esa muchacha, es que cuando yo la veo, eso está muy bien. Qué bueno que usted sienta y sienta padre. Una cosa es sentir y otra cosa es consentir. Hay que tener voluntad para ser mejores cada vez. Le da un sopecito al de un lado para que se despierte. Ya vamos a acabar, ya vamos a despertar. Siguiente. Hay que hacer familias exitosas. ¿Cómo puedo cambiar la realidad? Pues tengo que vivir primero en mi casa. No puedo ser candil de la calle y oscuridad de mi casa. Lo primero está en mi casa, es decir, en mi casa tengo que vivir el amor. Yo no sé cuál circunstancia vive en mi casa. No sé si mis papás tienen algún problema o si mis hermanos tienen algún problema. Pero lo primero que tengo que hacer es vivir el amor. ¿Le puede poner un chorro de agua del amor? Por favor, amiga. Un chorro de agua del amor, pero mucho, porque el mandamiento más importante de la Iglesia Católica es el amor. Tenemos que tener comunicación en nuestra familia. Si no hay comunicación, no hay nada. Hoy hay muchos papás que se
que se preguntan por qué no hay comunicación en sus hijos, porque no tienen Facebook. Y entonces si abren un Facebook, pues ya van a saber todo lo que hicieron los hijos. Tenemos que tener respeto. Hay muchos muchachos que no se tienen respeto a sí mismos y que no respetan a sus papás cuando sus papás son la autoridad. Si mi papá dice que no, pues no, él es la autoridad de la casa y tan tan, se acabó. Hay que tener respeto. Yo no soy nadie, yo no soy absolutamente nadie para criticar a mis papás. Nadie les enseñó a ser papás. Yo los tengo que amar y respetar y honrarlos, como dice uno de los mandamientos. Tengo que saber y ser capaz de perdonar. Hay muchos muchachos que hoy viven cargando un gran costal porque no son capaces de perdonar a sus papás o a sus hermanos y porque no son capaces de perdonarse a sí mismos. Jesucristo es tan maravilloso que no le importa cuál es el pecado más grave que haya cometido, que Él nos perdona todos nuestros pecados. Yo tengo que ser capaz de perdonar. Le podemos poner un chorrito de perdón, ya se lo puso, y luego hay que convivir con ellos. Yo no puedo decir que los amo si nunca estoy allí. Hay que convivir mucho con ellos. Vamos a parar allí el agua y vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo puedo hoy cambiar la realidad? Un católico también tiene que estar en la cima de las tendencias, es decir, tiene que vivir a la vanguardia, tiene que utilizar los medios de comunicación para evangelizar, tiene que usarlos bien para cambiar la realidad. Tengo que cambiar la educación. La masonería y todos los enemigos de la causa de Cristo han aprendido que si cambian la educación y si cambian la cultura, entonces van a cambiar la sociedad, y por eso están metidos en las universidades y por eso están metidos en la cultura. Nosotros tenemos que cambiar la educación. Si ustedes como líderes cambian la realidad en su universidad y se distinguen por su catolicismo, entonces las cosas van a cambiar. Hay que tener mucha información. Hoy hay mucha información, y si ustedes no están enterados de primera mano, pues entonces van a batallar mucho y les van a ganar el paquete. Hay que tener un gran criterio para saber seleccionar la información, y hay que tener mucha tenacidad para saber cómo utilizarla, en qué momento y para qué sirve la información. Vamos a la siguiente. Hay que utilizar los medios de comunicación para formar a las nuevas, utilizar las nuevas tecnologías para formar a las nuevas generaciones y aprovechar el avance tecnológico para el bien. ¿Cuántos de ustedes tienen una página web? No, Facebook no, una página web. ¿Cuántos de ustedes han hecho un videíto para subir a las redes? Un videíto que tenga algún valor. ¿Cuántos de ustedes han hecho una campaña para promover alguna cosa de la causa de Cristo, cualesquiera que ésta sea? ¿Cuántos de ustedes trabajan en algún medio de comunicación? ¿Cuántos de ustedes publican algún artículo cada semana, cada 15 días, periódicamente? En el folleto de la escuela. Ahí vamos empezando con el problema, muchachos y muchachas. Yo he venido hoy a decirles que sí se puede. He venido a decirles que la realidad es un poco complicada, pero que no se necesita hacer cosas extraordinarias. Se necesita querer hacerlo. Y para querer hacerlo, debo decirles que si nosotros le ponemos más bien a la sociedad, si nosotros hacemos el bien, nosotros amamos a los demás, no hacemos nada extraordinario, solamente lo ordinario, y hacemos un poquito más. Si nosotros hacemos las cosas bien, con recta intención, en estado de gracia, si nosotros buscamos la verdad, entonces las cosas en la sociedad pueden cambiar. Y ese vaso de agua, que tenía muchas cosas malas, cuando le ponemos muchas cosas buenas, cambia de color. Pero necesita, por cada cosa mala, ¿se fijaron cómo con un poquito de café el agua quedó cochina? Un poquito de mal cambia la realidad, y necesitamos muchas cosas buenas para que las cosas sean diferentes. Cuando nosotros hacemos las cosas bien, las cosas comienzan a cambiar. Quiero terminar con este video y una reflexión final. Vamos a poner, seguramente ya lo han visto, yo lo he visto más de 600 veces, pero me sigue gustando. Ese ya no lo vamos a ver, Seguramente ya lo han visto. Me gusta mucho la reflexión final. Si ya lo han visto, vuélvanlo a ver. No se preocupen, lo que voy a hablar es de lo que dice algunas cosas importantes. La guitarra especial para mí.
estaba una guitarra allí que era de mi papá y empecé a jugar con él, un juguete pues al principio. Pero solo era algo que yo estaba tratando, no era algo que de verdad pensé que se iba a oír un día como música. I hear the Lord. Holy Father, we are proud to present to you Tony Melendez. Yo soy Tony Melendez y nací en Nicaragua, pero he vivido aquí en los Estados Unidos casi toda mi vida. Soy cantante, guitarrista. Vinimos aquí a los Estados Unidos porque había un niño sin brazos y la medicina de Nicaragua no estaba tan avanzada. Como yo nací así, sin los brazos, y una medicina que se llama talidomida, le dieron a mi mamá eso cuando ella estaba embarazada conmigo y por esa razón no tengo los brazos. Al principio yo estaba tan chiquito, no entendía que no tenía los brazos. Ya cuando estaba un poquito más mayor, ya los niños, no tiene brazos, gritaban, ibas a ver. Dolía el corazón, me dolía mucho. De joven yo tuve que aprender a usar estos pies y yo quería ayudarme solo. Yo escribía con los dedos de mis pies, jugaba todo con los dedos de los pies. Tengo 2 hermanas y un hermano. Mi hermano y yo trabajamos juntos. Mi mamá y mi papá, ella todavía vive, mi papá ya murió. Pero yo veo ahora lo que ellos dieron en ese tiempo de amor. Mi papá sacrificó mucho. Él dejó su país para traer a su niño. Él era el que me decía, Tony, tenés que tratar, tenés que hacerlo solo. Yo siempre soñaba de un día casarme, pero de joven las señoritas se corrían porque ¡ay, un muchacho sin brazos! Pero al fin yo oí a alguien. Mi honey es lindísima, se llama Lynn. Para mí es fuerza, no voy a estar solo. Tuvimos que adoptar 2 niños porque no pudimos tener niños. Fuimos a El Salvador, donde nació mi papá, y adoptamos una niña. Y también fuimos a Nicaragua y adoptamos un niño. La música empezó de chiquitito. Mi mamá cantaba, mi papá tocaba la guitarra. Yo creo que yo recibí eso también. No lo puedo dejar como Sefina normal para yo poder tocar la guitarra. Pero al final la guitarra es diferente. Y yo practicaba tal vez unas 6 a 7 horas. Y con eso la música empezó a oírse como música. Dios me ha dado fuerza, Dios me ha dado a mi familia, Él me ha dado la música. Con mi música yo me siento bien conectado con mi Dios. Eso me ayudó a crecer, me ha calmado el corazón. La gente me ha preguntado, Tony, ¿por qué te sentís tan entero? Porque tengo estas cosas que me hace todo, tengo mi familia que es preciosa, mi corazón quiere bailar, quiere cantar, quiere vivir en la vida, porque en los ojos de mi Dios yo soy entero. Eres mi Dios y en ti confiaré. Mi amor por ti. Holy Father, we are proud to present to you Tony Melendez. No other day before, even more, you and I will never be the same. Tony, you are truly a courageous young man. You are giving hope to all of us. My wish to you is to continue of giving this hope to all the people. Dios siempre está en mi vida y en ese momento es como si Él me dijo a mí, Tony, tenés que ir a trabajar, tenés que cantar, tenés que ayudar, tenés que ser mis pies y tal vez mis manos. Y empecé a viajar y cantar, a hablarle ahora a los jóvenes del mundo. Yo veo
a una persona como usted, que tiene los brazos, las piernas, tienen todo. Y dicen, no puedo. Sí pueden. Me han preguntado a mí, Tony, ¿a dónde están los milagros? Y yo siempre digo esto. Yo veo la mano, una mano. Y cuando levantan la mano, para mí eso es un milagro. Por favor, no me digan que no pueden. No me digan que no pueden, porque ustedes pueden hacer mucho más. Solo levántense y digan, yo quiero, yo puedo, yo voy a moverme para adelante. Tienen un mundo que solo está esperando la mano de usted decir sí. Muchachos y muchachas, en el tercer milenio, Benedicto XVI dijo que hoy es necesaria una generación de apóstoles que puedan transformar la realidad. Estamos viviendo en el momento en el que hay más jóvenes en la historia de la humanidad. Nunca en toda la historia de la humanidad habrá tantos jóvenes como los hay hoy. Nunca más en toda la historia de la humanidad. O sea que es estratégico el día de hoy poder transformar la realidad. Un día, el 13 de mayo de 1984 o 85, no recuerdo exactamente el año, había desayunado con sus amigos al que decían Lolek. Y después de desayunar con sus amigos, tuvo una pequeña reunión con algunos guardias suizos. Y entonces, por la tarde, después del almuerzo, salió a su tradicional recorrido papal. Salió al recorrido y entonces escuchó un disparo y había salido de la mano directa de un hombre que se había preparado durante 2 años para hacerlo, llamado Ali Adka, que disparó directamente hacia un punto vital del Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II cayó ese 13 de mayo por la tarde con su sotana o lo que usa blanco, totalmente manchado de rojo. Y su cardenal Estanislao Sigwis pudo preguntarle: su santidad, ¿duele? Y al hombre que nunca se quejó ni en el último momento, cuando ya tenía artrosis, cuando le había quitado un pedazo de intestino delgado, cuando los dolores eran tan fuertes que para poder estar consciente no podía usar ninguna pastilla, cuando se levantaba a las 5:30 de la mañana y aún así decía: sigo adelante. El Papa, que nunca se quejaba, contestó en aquella tarde: sí, duele mucho. Lo llevaron rápido al hospital Gemelli y el secretario particular, que pudo quedarse detrás de la puerta del quirófano, escuchaba cómo los doctores se preguntaban entre ellos: ¿cómo puede un hombre perder tanta sangre y seguir vivo? Y con más sorpresa, una declaración que hacían estos doctores y decían: ¿qué ha sucedido? No es comprensible cómo una bala que en su trayectoria elíptica va dirigida a tocar un punto vital de Juan Pablo II, que haya terminado con su vida, en un momento de su trayectoria, en un punto de su trayectoria, cambia el rumbo y va hacia otro lado. El Papa está allí algunos 22 días, luego va a su casa de Castel Gandolfo a recuperarse, sale recuperado y allá toma una infección y regresa al hospital Gemelli. Narra este cardenal Estanislao Sigwis, que fue secretario particular durante muchos años de Juan Pablo II, desde que era cardenal, y el secretario particular narra cómo el Papa pide en ese momento que le traigan los secretos de Fátima en el idioma original y en italiano. Al terminar de leerlos, el Papa puede asentir con la cabeza. Y es que uno de los secretos de Fátima decía que hablaba de un obispo blanco, que caería el obispo blanco. En el mundo solamente hay un obispo que viste de blanco, es el Papa. Y entonces decía que ella intercederá en la historia del hombre para cambiar el rumbo y el destino de la humanidad. Y parecía
cuando fue Juan Pablo II a pedirle perdón a Liadka, lo primero que pudo decir aquel hombre preparado durante 2 años, que fue a pedirle perdón el Papa y que estiró la mano para pedirle perdón, aquel hombre la tomó, narra el mismo cardenal, miró fijamente al Papa, además de que nunca le pidió perdón, lo miró fijamente a los ojos y le preguntó: ¿quién es esa que ha impedido que yo lo mate? Porque yo apunté directamente hacia un punto vital. Esa fue la Virgen de Fátima. Muchachos y muchachas, este Papa Juan Pablo II ha dicho a Tony Meléndez que su deseo es que siga dándole esperanza a toda la humanidad. Muchachos y muchachas, en el tercer milenio, esta es la tarea de ustedes que son líderes católicos. Tenemos que darle esperanza a la humanidad. Tenemos que confiarnos a la voluntad de Cristo. A veces los jóvenes olvidan que Jesucristo murió y resucitó por nosotros y que esa es la gran certeza de los católicos y de nuestra fe. Si no hubiera muerto y resucitado por nosotros, en vano sería nuestra fe, pero sí resucitó. Hay algunos que piensan que ese Cristo murió y resucitó hace 2000 años y se olvidan que ese Jesucristo está presente todos los días y que vive junto con nosotros y que quiere ayudarnos y que permanece fiel a nosotros, aunque nosotros no le seamos fiel a Él. Hay algunos jóvenes que olvidan en el mundo que este Jesucristo dijo que algún día volvería para reinar plenamente durante toda la eternidad. Hay algunos que viven recordando al que vino y que no viven esperando al que va a venir otra vez para encontrarse con nosotros en cuerpo y alma. Muchachos y muchachas, en el tercer milenio, en el año de la fe, a tan solo 2 días de que salga la encíclica Lumen Fidei y a 2 días de que han declarado auténtico el milagro que hará que Juan Pablo II sea santo, hoy hay un gran reto para que nosotros seamos la esperanza de nuestra universidad. Hoy nosotros tenemos la responsabilidad de ser esa luz que alumbre nuestra universidad. Esos católicos de a pie todos los días que nos atrevamos a vivir plenamente nuestra fe y que nos sintamos orgullosos de ser católicos, de estar en la religión correcta y la que ha sido instituida por Jesucristo. Nosotros tenemos que ir a los confines de la tierra y sin discursos. Benedicto XVI le pidió al mundo que no hablaran de Dios porque Juan Pablo II ya lo había dicho, el mundo está harto de oír hablar de Dios, el mundo necesita ver a Dios y lo necesita ver en ti. Benedicto XVI le ha pedido al mundo que no hable de Dios ni de Jesús, pero que viva de tal manera que la gente le pregunte: ¿quién es ese Jesús que transforma tu vida? Te invito a que vivas en algún momento de tu vida un encuentro con Jesucristo, que te des cuenta que está vivo, que te sigue siendo fiel y que quiere que tú cambies la realidad de este mundo. Un día le preguntaron a Juan Pablo II: Su Santidad, lo veo cada vez más flaco, usted cada vez come menos, parece que va a desaparecer. Y el Papa Juan Pablo II contestó: y quisiera comer menos y estar más flaco para desaparecer, y que la gente cuando me vea a mí, no me vea a mí, sino a Dios que vive en mí. Ojalá que ustedes, para que vivan la fe, puedan vivir estas palabras de Juan Pablo II, porque el reto del tercer milenio es darle esperanza a la humanidad como Tony Meléndez, porque lo único que necesitan es decir que sí. Hay un mundo completo, un México completo que solamente está esperando que ustedes digan que sí. Muchas gracias.